Cómo cambia la vida. Soy hijo de un escritor, editor, realizador y cineasta cubano. De niño siempre me gustó pasarme el día junto con mi padre en su trabajo, viendo cómo lo hacía. Él, como cineasta y editor, trabajaba solo y en equipo. Siempre me encantó el séptimo arte. También ayudaba a mi padre a crearle los animados para sus libros de cuentos de niños. Mi padre fue uno de los primeros escritores que yo leía. También Hemingway, José Martí y otros. Ya de niño, a la edad de 10 años, ayudando a mi padre con sus libros de cuentos de niños, me convertí sin saber en un escritor o un coautor, ya que me encantaba dibujar. Mi sueño primeramente fue ser un pintor o artista gráfico, pero siempre me gustó la lectura. Al terminar la secundaria básica, como mis sueños de ser artista se frustraron en un país donde el arte es politizado y no fui aceptado en la escuela de arte, opté por estudiar una carrera técnica. Mi fuerte no era la matemática, sino las letras, pero me gustaba la ciencia y decidí estudiar sistemas eléctricos. Pasados 4 años me gradué como técnico electricista, algo muy diferente al arte y las letras. Esta profesión la ejercí en mi Cuba natal, por 5 años. Luego me dediqué a la fotografía, que era algo más parecido al arte. Estudié y me hice fotógrafo aficionado y de esto viví y gané más que como un simple técnico electricista, que trabajaba para el Estado en un país donde los empleos son estatales. Para el año 1992 comencé a escribir motivado por una máquina de escribir antigua que me había regalado mi padre. Para el año 1995 mi vida cambia cuando cambió de rumbo, de horizonte, y me mudo con mi madre para los Estados Unidos. Allí tuve que hacer numerosos trabajos ajenos a mi experiencia y conocimiento. Contarles puedo que trabajé en factorías, restaurante, almacén, construcción y clínicas. Lo que quiero decir con esto es que nuestra vida cambia. Tenemos un sueño, hacemos planes, pero las cosas no resultan como pensamos. Eso se debe en parte a la falta de recursos, de dirección, de ayuda mutua, de conocimiento, en especial cuando uno cambia de ambiente o de país. Por 15 años me estanqué en la construcción como electricista, ya en los Estados Unidos. En Cuba, después de graduarme, fui inspector eléctrico, pero en los Estados Unidos la construcción era lo que podía mejor hacer para ganar más dinero que siendo un simple fotógrafo o escribiendo artículos y cuentos. Sobre todo que para sobresalir, tener un empleo seguro y bien pagado como artista, fotógrafo o escritor, es necesario tener un título válido en los Estados Unidos. Pero mi sueño continuaba en mi mente, no se frustró y persistía en poder algún día ser independiente. En el 2007 me mudo para Perú debido a la crisis económica llamada recesión, la última gran depresión económica hasta el momento en los Estados Unidos. Cuando reuní algo de dinero y me fui a invertirlo en un negocio en Perú, siendo ciudadano americano, esto me favorecía. Allí conocí a mi esposa, con la cual me casé y tuve 2 hijos en Perú durante mi estancia o temporada, para luego regresar a Estados Unidos ya con mi familia. Mis casi 4 años en Perú me ayudaron a ser independiente. Escribí mi primer libro y criar a mis hijos a tiempo completo. Viví de inversiones y negocios con un capital de apenas $3,000 que me generaba de $300 mensuales a $600 aproximadamente. En aquel tiempo podíamos vivir con ese dinero en Perú, pero en Estados Unidos no hubiera alcanzado ni para una semana. De regreso a los Estados Unidos en el 2011, junto con mi familia y sin tener con quién contar, salvo un amigo llamado Orlando de Miami, que incondicionalmente me tendió una mano y me alojó en su casa por un par de días. Anteriormente también me había brindado su casa cuando vine por 3 meses a los Estados Unidos a trabajar durante mi temporada en Perú. Ya con mi familia y empezando de nuevo, con poco dinero y sin siquiera un auto para moverme, pues el que tenía lo habían remolcado de donde lo tenía parqueado y lo perdí por estar tanto tiempo fuera del país.
ya sin trabajo, sin recursos y con una familia, tuve que empezar de nuevo. Puesto mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que me abrió puertas en Houston, Texas, donde me ofrecieron un trabajo, un auto prestado y albergue hasta que pudiera pagar. Así nuevamente salí de viaje con mi familia en un auto alquilado con algunas cosas que teníamos. Después de 2 meses en Miami, luchando algunos pesos, negociando y trabajando part-time, pudimos reunir y viajamos, pero esta vez hacia otro estado, que es como viajar a otro país nuevamente, pero ahora en este caso sin dinero. Todo lo que tenía se me fue en el alquiler del auto y el viaje por carretera. En Houston Dios proveyó y poco a poco fuimos estabilizándonos, pero aún continuaba mi sueño de independizarme, de escribir y de regresar a la Florida, el estado del sol. Esto ocurrió más rápido de lo que pensamos, puesto que mi hijo pequeño enfermó de asma y no paraba de toser. No podía dormir en las noches. Todas las semanas teníamos que llevarlo de emergencia al médico porque el ambiente o el clima de Houston le hacía mal. Nuevamente ya con nuestro propio auto, en este caso una camioneta que me compré específicamente para hacer el viaje de regreso a Florida, con todo lo que pudimos llevar, ¿no? Volvimos a regresar al año y medio a Miami, esta vez ya con trabajo, con auto y con dinero. Pasado un año y medio, nuevamente tuvimos que mudarnos de Miami, puesto que la casa donde estábamos alquilados fue vendida por el dueño. Y como Miami es una ciudad muy cara y no se consigue vivienda fácilmente teniendo una familia, decidimos irnos a otra ciudad llamada Tampa. Para resumir esta historia que les cuento, les diré que pasados los años de haber cambiado tantas veces sin y con familia, de trabajos que no tenía nada que ver con mi sueño, al caer enfermo de una condición de salud, la cual por más que traté de resistir y seguir trabajando en la construcción, llegó el momento que quedé incapacitado. Esto me obligó a cambiar mi forma de hacer las cosas. Gracias a Dios, esta condición surgió después de tanta carrera, de tantos cambios y mudanzas, ya que cuando teníamos más estabilidad, pasado casi 10 años de estar juntos mi esposa y yo, esto por una parte obligó a mi esposa a trabajar, cosas que no tenía que hacer anteriormente, para poder cubrir los gastos, ¿no? Yo por mi parte, antes de enfermarme, había podido publicar 4 libros que escribí durante el 2008 al 2016, pero lógicamente de eso no se vive, lo cual me obligó a buscar nuevas alternativas. No dependía de un capital para invertir y negociar, como lo hice cuando vivía en Perú. Entonces decidí empezar a enseñar lo que yo había aprendido y había hecho durante varios años como técnico electricista. Dios proveyó un local gratis para dar mis clases de oficio y ganarme la vida. Como aprendí a editar y publicar mis libros gratis, decidí entonces aplicar este conocimiento para ayudar a otros autores y cobrarles por ese servicio a muy buen precio. Fue así que empezó mi carrera de editor y publicista para ganarme la vida, como un ingreso extra, además de las clases que imparto para entrenar electricistas. En conclusión, ¿cómo cambia la vida? Es un relato para que nos demos cuenta que las cosas no siempre son como uno las quiere y las planea. Si dependemos de Dios, Él ordenará nuestros pasos y arreglará nuestro camino. Tuve que enfermarme para darle paso de fe y comenzar a hacer las cosas que debía hacer por fe, dependiendo solo de Dios y con la ayuda de mi esposa. Tener hijos pequeños conlleva gastos a veces inesperados, pero mis hijos, aún dependen de mí y tengo que sustentar a mi familia. Hoy en día, aunque no tengo un capital ni mucho dinero, puedo darme el lujo de hacer lo que me gusta y ser independiente. No dependo de un horario, por un salario, ni nadie que me controle. Obligado por la situación y mi condición física, no solo me gano la vida como escritor, editor y publicista, también hago ventas online o en línea, soy promotor del bienestar, hago traducciones y todo lo que me pueda generar ingresos adicionales, aunque sea de a poco. Pero entre todo lo que hago, puedo vivir honradamente. No dependo del gobierno y aún en mi incapacidad no estoy deshabilitado ni me pagan ningún cheque.
A veces pienso que Dios me permitió pasar por esta prueba de salud para hacer las cosas diferentes. Pues esta era mi oración. Quería ser independiente. Quería hacer las cosas que me gusta y ganarme la vida haciéndolo. Me gusta enseñar, me gusta escribir, me gusta publicar, dar un servicio por mi conocimiento sin abusar de nadie. Encima de eso, con esto, sin saber ni planearlo, me he convertido en un motivador. Mi consejo es, no te afanes con nada en la vida. Cada día tiene su propio mal, aunque los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan para bien. Dios cumple lo que promete. Él es nuestro creador y nuestro amparo y fortaleza. Haz lo que más te gusta en la vida y cumple tus sueños, aunque no ganes dinero al hacerlo. Encomiéndate a Dios y Él suplirá. No imitas a otros, aunque les vaya bien. Aprende a ser original, a ser tú mismo. No atraigas lo negativo, mas piensa que en medio de las dificultades, de la escasez, del dolor, del sufrimiento, hay algo positivo, una nueva resolución, un nuevo camino, un cambio, una enseñanza, una lección. Todo tiene solución. Si Dios está en control del universo y todo lo creado, ¿por qué he de atemorizarme? No tengas miedo a emprender algo y avanzar aún sin recursos. Solo hazlo. Just do it. Gracias. Saludos, Milko Baute.